Hola amigos, amigas de Horizonte Noticias, muy buenas tardes. Estamos listos junto a Cristian Navarrete para llevarles lo más importante del acontecer en Acapulco y en el estado de Guerrero. Cristian, buenas tardes. Hola Domingo, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y agrado, y a nuestros amigos también que nos hacen favor de vernos como todos los días. Estamos a 5 de abril, ya iniciamos otro mes y tenemos como siempre mucha información. Así es, queremos entrar de lleno al tema de la educación en Guerrero que tanto nos preocupa, como la palanca, la verdadera palanca de desarrollo, más que la economía misma, es la educación. Por supuesto, también vamos a hablar de la cuestión de la Profeco, de los usuarios y de la CFE. Este mismo tema de la educación lo seguimos. Quise hacer una pequeña investigación. ¿Qué está pasando en aquellas zonas donde la violencia y la inseguridad da un fuerte golpe a la educación, a las clases, pero también cómo se puede resolver? No nos quedamos pasivos ante la noticia nada más, queremos ir un poco más allá y comprender la realidad y cómo podemos mejorar esa realidad que en la mayoría de las veces es adversa aquí en Acapulco o en Guerrero. Por supuesto, temas de turismo, temas de los impuestos, mes de abril, 30 de abril es el último día para presentar la declaración anual de impuestos, pero entremos de lleno. Ante lo triste, lo frustrante del anuncio de la SUSPEC de que apenas el lunes van a tratar de ponerse de acuerdo si regresan a clases o no ante la violencia, ante el ataque a algunas escuelas y sus alumnos, tal es el caso de la telesecundaria La Frontera, ustedes lo saben, donde fueron a cortarles el cabello a niñas y maestras. Bien, miren, de los 81 municipios de Guerrero, 31 presentan los mayores casos de violencia, y en regiones como la montaña, especialmente Chilapa, pues se paran clases. ¿Qué se puede hacer al respecto? Lo hemos dicho, pero ahora descubrimos que ya se está poniendo en práctica en ciertas regiones del país. Me refiero a las clases virtuales. Si no puedes asistir a clases, hace muy poco lo vivimos en la colonia Jardín, en la zona poniente de Acapulco, entonces para eso están las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, como ahorita mismo lo estamos viviendo. Ya no se necesita a veces la presencia para aprender, para tomar clases. Ya no debería de haber pretextos por parte de los maestros. Entonces, en la región de la montaña se han organizado profesores para que por medio del WhatsApp hacen grupos y pueden ahí dar las guías de estudio, dejar las tareas, ponerse de acuerdo en cómo no parar el conocimiento, el aprovechamiento escolar. Déjenme les doy algunos más de estos datos. Que el esfuerzo de los docentes para que el alumnado de Chilapa continúe con sus estudios no han quedado del todo suspendidas. Ellos han usado el mismo sistema, que es el de las aulas virtuales, así como es ese noticiero, pues igualmente lo están haciendo y están buscando las formas de que no se afecte a los siguientes números. En Chilpancingo, por ejemplo, que pararon 32 escuelas, se afectó a 2.500 niños que se quedaron sin clases. Un número mayor ocurre en la región de la montaña. Les voy a dar más cifras para que veamos la magnitud del problema. En la región de la montaña cerraron más de 600 escuelas que dejaron sin clases a más de 60,000. Escuchan bien, 60,000 alumnos, de acuerdo a diversas asociaciones civiles, aunque la Dirección Regional de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación en Guerrero dice que solamente son 6,000 alumnos. Entonces ya empiezan algunos profesores, me da tanto gusto dar esta noticia, empiezan a organizarse de otra manera, de manera alternativa, como lo hace la SEC o la SEP, para empezar a dar clases de manera virtual. Recuerden ustedes que el futuro de la educación, de las clases, del proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser virtual. Seguramente en unos 50 años ya no será necesario estar asistiendo de manera personal a clases a la escuela. Y otro dato que vale la pena mencionar es que afortunadamente nuestra máxima casa de estudios, la UAGRO,
no ha parado labores, no se suspende, no es como hace ya algunas décadas, en los 90s, por ejemplo, en donde ante cualquier conflicto, ante cualquier pequeño reto, los maestros decidían inmediatamente parar clases, afectando a muchos de los alumnos. Hay que reconocerle en ese aspecto al doctor Javier Saldaña Almazán, que ha puesto orden, que ha tratado de dar un máximo de aprovechamiento en nuestra máxima casa de estudios. Lo ando buscando, espero que pronto nos dé una entrevista, porque es importante ver cómo la máxima casa de estudios enfrenta ese tipo de vicisitudes. La violencia que afecta a diferentes rubros, el económico, el social, el político y el educativo. Y si no, preguntémosle también al obispo Salvador Reyes de Chilapa y de Chilpancingo, cómo puso de cabeza a la Secretaría de Gobernación cuando él, por la libre, trata de organizar diferente a su comunidad, ya no solamente a sus feligreses. Cómo afecta esta situación a diferentes categorías, puntos de la sociedad. Cristian. Para poder enseñar a los alumnos, a los niños, hay muchas formas, y es cuestión de que los maestros se apliquen a poder buscar los mecanismos adecuados para que los niños no pierdan clases. La tecnología a estas alturas nos facilita muchas cosas, como el hecho de poder transmitir a través de las redes sociales, y por igual pudieran buscar alguna manera de poder ayudarle a los niños para que no pierdan clases. Es cuestión de que quieran. Aquí el punto es que no quieren, no les interesa. Sí, o sea, la forma en que muchos maestros quieren dar clases es igual a como lo hacían en el siglo XIX. Hoy en día, gracias a las tecnologías, en el siglo XXI, hay muchas más facilidades, hay muchas más opciones para que no se detenga el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no se suspendan las clases. Bien pueden hacer, como lo hacemos nosotros, un programa para dar clases y no habría mayor inconveniente. Estoy seguro que ante la novedad, que ante la tecnología, de lo cual las nuevas generaciones, sobre todo los niños, parece que nacen ya con un chip integrado, que comprenden mucho más que nosotros esas nuevas tecnologías. Me parece que el problema ya no sería o es de los infantes y adolescentes, sino más bien de nosotros los adultos, que no queremos adaptarnos a los nuevos tiempos. Y bueno, yo espero que las cosas mejoren en Guerrero, que todos pongamos un poquito de nuestra parte para que las clases, la educación no se detenga. Y quiero dar el nombre correcto del obispo, Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo y de Chilapa. Cristian. Vamos al municipio de Acapulco con información. Se refuerza con acciones la limpieza de los cauces y canales pluviales. La Coordinación de Servicios Públicos Municipales reforzó los trabajos de limpieza en cauces y canales pluviales, así como la rehabilitación de luminarias y recolección de basura en calles y avenidas del puerto. El coordinador de esta dependencia, Juan Miguel Castillo, informó que previo a la temporada de lluvias 2018, cuadrillas de trabajadores continúan con la limpieza de cauces y canales, donde realizan el retiro de maleza y de residuos sólidos. Las acciones se llevaron a cabo en el río del Camarón, a la altura de la colonia Palma Sola, y de igual manera los trabajos de limpieza en general se realizaron en las avenidas Adolfo López Mateos, Constituyentes y Calzada a Pie de la Cuesta, a la altura del CETIS 41, así como en algunas colonias como Palma Sola, Fobice, Real Hacienda y Fraccionamiento Mocimba. Y es muy importante que también colaboremos, domingo, amigos del auditorio, para no arrojar basura a las calles ni a los cauces pluviales, para que en lo menos posible llegue la basura al mar en temporada de lluvias. Domingo. Así es. Hay que recordar que nos indican los estudios, las investigaciones de la Protección Civil a nivel mundial, que se padecen más víctimas por los cauces pluviales, por problemas del agua, que por problemas sísmicos, por ejemplo. De ahí la importancia de tener mucho cuidado con los cauces pluviales, sobre todo en temporada de lluvias, y que por favor tratemos de cambiar esa subcultura de utilizar los ríos, los desagües como drenajes, como basureros, y
los respetemos, que tengamos ahora sí una cultura mucho más ecológica, mucho más respetuosa del medio ambiente. Cambiando de tema, ayer un problema en el transporte público aquí en Acapulco. Paro de transportistas del transporte público en Acapulco sufre represalias de la delincuencia organizada. Ayer a esta hora que estábamos transmitiendo para ustedes se incendió un camión urbano, como le llamamos aquí, muy cerca de Caleta, sobre la costera Miguel Alemán. Concesionarios del transporte público decidieron suspender el servicio en el puerto de Acapulco la mañana de ayer miércoles, aún en el periodo vacacional, para denunciar públicamente las amenazas de muerte, homicidios y extorsiones de la delincuencia organizada. En respuesta, dicen los transportistas, se dio este atentado. Parece que no hubo víctimas, ¿verdad, Cristian? No, solamente pérdida total de la unidad, que lamentablemente se dio, y posteriormente también hubo conferencia de prensa por parte del dirigente de transportistas de la ruta base Coloso, me parece, si no mal recuerdo, que también comentó que ya han recibido varias amenazas y por eso es que se ven obligados a hacer paro de labores durante 4 horas por tiempo indefinido para hacer un llamado a las autoridades si puedan atender esta situación. Estamos viendo en nuestra página, en nuestra pantalla, como el incendio del autobús el día de ayer, lamentablemente, como dices tú, Domingo, a la hora que estamos transmitiendo nosotros el noticiero, se dieron estos lamentables hechos y solamente fue pérdida de la unidad. Sí, oye, el presidente del bloque 1 de camiones urbanos, Jesús Catalán Martínez, afirmó que la medida se tomó en protesta porque a diario tienen este tipo de problemas, extorsiones, amenazas, y hace un llamado urgente al gobernador Héctor Astudillo Flores para que resuelva la inseguridad que tiene asfixiado pues no solamente al gremio, a toda la sociedad. Ojalá que por el bien de todos se solucione y podamos vivir un poco más, por lo menos un poco más en orden, en paz. Cristian. Y siguiendo con notas de Acapulco, entregan apercibimientos a negocios de la costera por arrojar desechos en vía pública. Domingo, como lo habíamos comentado ya en el noticiero, había la denuncia de que algunos comercios de la costera estaban arrojando sus desechos a la vía pública sin mayor problema, y bueno, ya la autoridad ya se puso las pilas y la coordinación de Sonatur emitió 25 apercibimientos exhortando a estos establecimientos para que no reincidan o serán multados. Con la finalidad de evitar puntos negros en la costera Miguel Alemán, personal del área jurídica de la coordinación de Sonatur realizó estas 25 apercibimientos a bares, restaurantes y tiendas de conveniencia que se ubican en la franja turística del puerto por arrojar desechos en la vía pública. Estos apercibimientos se entregaron durante la Semana Santa 2018 a restaurantes y tiendas de conveniencia que se ubican en el tramo que comprende desde la calle Dr. Ignacio Chávez hasta el Zócalo, lugares que fueron detectados por arrojar basura. Vaya situación, mencionábamos que pues, obviamente los negocios tienen que solicitar que las unidades de recolección de basura acudan a sus negocios vía un convenio que tienen que realizar, hasta donde yo tengo entendido, para que puedan pasar y llevarse los desechos. No los pueden arrojar a los contenedores o botes de basura que están establecidos porque no tienen esa finalidad de Perdón, es que yo no entiendo cómo o sea, yo ya no alcanzo a entender cómo funciona esta sociedad. O sea, estamos en confianza, déjenme por favor decirles que yo he tenido negocio. O sea, te piden el pago de la licencia, el pago de un anuncio para que puedas vender, para que te puedas anunciar, que sepa la gente que existes, pago del 2% al Estado, el ISR, el IVA, impuestos federales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de repente uno se pregunta, ¿a qué tengo derecho? Por eso somos sociedades tan atrasadas, tan subdesarrolladas, porque se supone que en la Constitución te marca que cuando tú pagas impuestos tienes derechos. O sea, una Constitución se compone de derechos y obligaciones. No puedes pagar impuestos a un municipio, a un estado y a una federación si no vas a tener un solo servicio, un solo beneficio. Carece de sentido, es lo que yo no alcanzo a comprender. Yo estoy de acuerdo con las autoridades si tiras la basura en la calle,
Pero si tu negocio que estás pagando, aparte de los impuestos que mencioné, al Seguro Social, Infonavit, etc., ¿por qué no vas a tener derecho a que haya un contenedor donde tus residuos los pongas? Estás dando empleo, estás dando impuestos, estás moviendo la economía de ese país. Quien realmente mueve la economía de ese país son los pequeños y medianos comercios. Lo hemos explicado en otros programas especiales, que ni siquiera son las grandes industrias o los grandes almacenes como Walmart, Aurrera, etcétera, porque esos tienen una gran capacidad tecnológica que impide el crecimiento del empleo. Entonces, en cambio, yo veo que el municipio de Acapulco siempre ha carecido de una flotilla de camiones recolectores de basura, siempre ha carecido de un número adecuado de contenedores de basura, de recipientes de basura, siquiera de cestos de basura en la costera Miguel Alemán, ya no voy a decir en Renacimiento o en otras colonias. Entonces, ya no alcanzo yo a comprender. Mucho me ayudan sus comentarios. Me encantaría alguien que llegara a desentrañar el funcionamiento del ayuntamiento. Cómo me gustaría entrevistar a ya no al presidente municipal, a un síndico, a un funcionario que me pudiera explicar las leyes, porque cuando yo leo los reglamentos, yo entiendo que tienes derecho a echar la basura que produce tu negocio a un camión recolector. Si no, entonces, ¿para qué están? En fin, Cristian, me perdona la descarga, pero es lo que yo noto. O sea, siempre debe de haber un apoyo a quien genera dinero, quien mueve la economía, a quien genera empleo y a quien genera impuestos. Ese es lo que yo alcanzo a entender. Totalmente de acuerdo, Domingo. Aquí la situación es que no pueden arrojar la basura a la vía pública. Esa es la situación que se ha dado, que no pueden dejar en la vía pública, y por eso los apercibimientos. Totalmente de acuerdo que se requiere manejar algún sistema, algún mecanismo para que los comercios puedan dejar sus desechos en los camiones, no así en la vía pública. ¿Y en los contenedores, Cristian? Los contenedores, necesitarías tener por lo menos un contenedor por comercio, porque la basura que saca un comercio, un restaurante, por ejemplo, no la vas a comparar con una basura que genera una casa al día. Es distinta. Entonces, los contenedores son habilitados única y exclusivamente para la basura que saquen de los hogares. Fíjate, Cristian, que hay cosas que no me quedan claras. Yo un día, hace como 2-3 años, iba con una bolsa de basura, caminando por la calle, y la eché a un contenedor sobre Avenida Cuauhtémoc, dentro del contenedor. Entonces me vio unos agentes de la policía municipal y me detuvieron, querían llevarme a los separos. Entonces les expliqué que la Constitución me permite pues poner la basura en su lugar. En ese caso era un contenedor donde después pasaba un camión recolector de basura. Entonces de repente le decía, oye, lo poco que yo sé del reglamento del bando y buen gobierno, pues yo estoy actuando de manera legal. Y bueno, en fin, el problema de la basura es un tema, es un talón de Aquiles en Acapulco. El otro talón de Aquiles es el tratamiento de las aguas negras, el agua potable también. Cristian, cambiamos de tema, no quiero saturarte. Vámonos con más información, Domingo. Vámonos con algo ya más tranquilo. La ocupación hotelera, continuamos en periodo de vacaciones, la segunda semana de este receso vacacional. Y bueno, tú tienes los datos, Domingo. Bueno, dice la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado que se encuentra Acapulco hoy al 71% de ocupación hotelera, y la ciudad de Acapulco se encuentra al 74.5% por áreas. La zona Diamante 59.6%, la zona Dorada 86.3% y la zona tradicional 46.4%. Ixtapas y Guatanejo está al 81.4%, Taxco de Alarcón 39.9%. Vuelve la normalidad. Ahora, cuando la zona dorada en Acapulco es, pues por mucho, la más ocupada de nuestra ciudad. Ojalá que el fin de semana se pueda hacer crecer estos números, que venga mucha más gente. Recordemos que
es muy importante el turismo para nuestra ciudad. Cristian. Totalmente de acuerdo, hay que atenderlos con mucha calidez, con mucha... atenderlos bien para que puedan regresar en el siguiente periodo vacacional y regresen a su comercio, Claro, no vayan a ir a otro. Hay que claro. hay que atenderlos muy bien, es muy importante Sí, la atención claro. a los turistas, Domingo. Sí. Y bueno, vámonos con otra nota que tiene que ver con los estacionamientos públicos, Muy buen tema. que es algo muy importante. Aquí en Acapulco tenemos, no son muchos los estacionamientos públicos con los que contamos, hay estacionamientos, pero también tú tienes la información, Domingo, sobre Claro, esto. tengo muy buenas noticias para aquellas personas que estén buscando poner un negocio. Investigaciones, en este caso del área de investigación del diario El Financiero, este diario a nivel nacional, da unos datos muy, pues muy importantes que entusiasman para la inversión. Dice El Financiero que a un estacionamiento se le gana el 80%, tiene una gran ganancia, como pocos negocios en el país. Esto ante ciudades que han crecido de manera pues muy rápida, muy fuerte. Tal es el caso de nuestra ciudad de Acapulco, que está entre la 11ª ciudad más grande, más poblada del país. Ustedes saben que Acapulco creció de manera anárquica, solamente la recorre, es una ciudad alargada y la recorren 3 vías: Avenida Costera Miguel Alemán, Avenida Cuauhtémoc y Avenida Ruiz Cortines y Constituyentes. Entonces, de repente nos encontramos con el tema del estacionamiento a propósito de los nuevos parquímetros, que generó toda una polémica. Ayer Cristian nos explicó muy amablemente y de manera precisa cómo se van a remover algunos parquímetros que no deberían de estar en algunas zonas, y en cambio otros ya se empezarán a aplicar, a funcionar una semana, Cristian, de manera experimental, y ya la siguiente ya va a ser con multas si es que no se cumple con los lineamientos. Pues bien, Acapulco necesitado de estacionamientos. Recordemos lo que sufren los autobuses de turismo cuando vienen cada fin de semana, no encuentran en dónde estacionarse. También no encontramos nosotros, y turistas también, dónde estacionarnos cuando queremos ir a algún lugar por la costera o por Avenida Cuauhtémoc. Más con las obras del Acabús, que limitó en mucho el poder estacionarse. Entonces, ojalá que alguien se decida a invertir, porque va a ganar el 80% con investigación del equipo del Financiero. Cristian. Y Acapulco requiere estacionamientos. Recordemos que Acapulco se hizo, como se le pudiera decir de manera muy común, al ahí se va. Fue creciendo sin un orden, y de los principales problemas que ahora tenemos es que no tenemos tantos estacionamientos públicos donde poder dejar nuestro vehículo. Lo dejamos en las calles y a veces pueden sufrir algún accidente, un robo, que claro, no se exime de un estacionamiento que lo puedan hacer, ¿no? Pero hay mayor seguridad en un estacionamiento que dejarlo en la calle, Domingo. ¿Qué más nos dice esta investigación de los estacionamientos? Hubo personas que se estaban dedicando a invertir en el aeropuerto de la Ciudad de México, más aún se estaban abocando a el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y qué crees? Decidieron retirar sus acciones y enfocarse a la compra de lotes baldíos, de terrenos, para invertir en estacionamientos. Una de las grandes ventajas es que prácticamente no gastan en nada. Un poco de luz por las tardes y muy poco personal. Así que da muy buenas ganancias económicas los estacionamientos. Ojalá que el gobierno estatal, municipal dé facilidades, aliente a este tipo de negocios, y que personas que andan buscando en Acapulco en qué invertir, de repente no encontramos muchas alternativas. Bueno, aquí les paso una y estoy seguro no se van a arrepentir. Cristian. Y haciendo un paréntesis, regresando un poquito al tema de la recolección de basura, nos escribe José Luis Díaz. Saludos, José Luis. Saludos. Que falta cultura en todos los medios humanos para la basura. Saludos, muchas gracias por escribirnos y muchas gracias por estar al pendiente de los temas que manejamos, Domingo. Así es, José Luis. Fíjate que psicológicamente el arrojarnos basura es una expresión de desprecio a nosotros mismos, que no valoramos la naturaleza tan rica que tenemos aquí en la región, que no valoramos al vecino, al ciudadano.
Cuidar un entorno es respetarnos a nosotros mismos y respetar a nuestros hermanos, nuestros ciudadanos. Espero que gracias a la educación dentro de poco podamos cambiar todos. Cristian. Así es, Domingo. Vámonos con otro tema, no muy agradable, pero se tiene que abordar el tema de la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa disque de clase mundial, y ha dado al traste a muchos habitantes por los altos cobros que realiza. Y bueno, para eso también ya está la existencia de algunos amparos, Domingo. En ese caso les tenemos muy buenas noticias. No hay nada peor ante un problema que no poderse defender. Pero en este caso surge una ONG, Sejobasa, que estoy tratando de encontrar al presidente de esta organización para invitarlo aquí a los micrófonos de Horizonte Utópico, y nos dan la noticia que ya se ampararon 200 familias ante los altos cobros de luz de esta Comisión Federal de Electricidad. Permítanme leerles un comunicado, por favor. Dice que por los altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, 200 familias de Acapulco acudieron a la Asociación Civil Sejobasa para recurrir a la justicia federal ante los altos cobros en los recibos trimestrales de energía eléctrica bimestrales por parte de dicha empresa. Explicó César Barrera, presidente de dicha asociación, y están tratando de cambiar la tarifa 1B, que corresponde a la temperatura de 28 grados, ayer se los mencionaba, con un consumo de tan solo 450 kilowatts por bimestre, siendo que en este puerto la temperatura es entre 32 a 34 grados y le corresponde la tarifa 1E, que le daría al usuario 4,000 kilowatts por consumo por bimestre. Con esta tarifa, muy importante lo que dice este señor, con esta tarifa, el que hoy paga 4,000 pesos, la reduciría a 400 pesos. Es verdaderamente inhumano lo que hace la Comisión Federal de Electricidad con nosotros. Y él dice que es importante que aquellas personas que se encuentran desprotegidas, porque la Profeco no cumple muchas veces su cometido, los invita a unirse y da un número. Lo voy a repetir lentamente. 74 42 90 90 45. Como quiera, ustedes pueden ver la nota en nuestra programación de Horizonte Utópico. Está ya la noticia ahí en nuestro sitio. 74 42 90 90 45. Espero que surja la unión, la organización de la ciudadanía para podernos defender, Cristian. No, y sin embargo es muy importante porque como todo el tiempo que hablamos de la CFE estamos hablando de ataques a la economía de las familias, porque es eso, son unos cobros a veces muy exagerados a familias de escasos recursos que viven al día, y cobrarles 10,000, 15,000 pesos, 15,000 pesos o hasta 30,000 es una exageración. ¿Cuándo en su vida lo van a pagar? Claro. Es Mira, una burla. Nos hablan de que hay un sistema Brahme donde el medidor realmente está en los postes de luz arriba, y que nosotros los usuarios realmente ya no tenemos la capacidad de ver y de comprobar. No hay manera muchas veces de poder reclamarles. Qué feo. Yo creo que la CFE contraviene también los derechos humanos y se sale de un estado de derecho, Cristian. Cambiemos de tema. México entre los países más complejos en materia fiscal. Domingo, el dato lo tienes tú. Sí, bueno, es que abril es el mes de las declaraciones fiscales, y sabemos que México es de los países más complejos para poder pagar los impuestos. Somos de los 10 países más complicados, dentro de los 10 países más problemáticos para pagar nuestros impuestos. ¿Qué encontramos? Miren, encontramos que en primer lugar el paquete excesivo de impuestos que tenemos que pagar, tanto federales como estatales y municipales, es una carga excesiva que no va de acuerdo ni con la economía del país, ni con los salarios, y en segundo lugar, las grandes empresas pagan menos en lugar de pagar más. Esto con el pretexto de dar impulso a la economía del país y haciendo labor social como el Teletón, por ejemplo.
y por otra parte, solo unos cuantos estamos registrados en el padrón de contribuyentes a quienes nos recargan todo el peso de manera enérgica. Por eso, el poder del gobierno de cobrar impuestos es intimidatoria. Se meten con nosotros hasta la cocina y nos pueden quitar lo poco que tenemos e ir a dar a la cárcel. ¿Qué situación? En fin, espero que un día, así como se están uniendo para ampararse contra la CFE, así también nos podamos amparar contra el pago de impuestos injusto, excesivo, que no nos permite nunca crecer económicamente. Las grandes fortunas de este país, hay que decirlo, están tomadas de la mano del poder. Y si no, pregúntenle a todos aquellos que son multimillonarios en este país. El 1% de la población de México posee el 40% del Producto Interno Bruto de este país. Las matemáticas, las cifras, el dato duro no miente. A nosotros nos toca tratar de analizar por qué esas cifras, Cristian. Vámonos con una nota nacional, internacional. Felicita Donald Trump a México por detener la marcha de migrantes, Domingo. Pues sí, este señor que es verdaderamente agresivo, que no tiene ningún toque de diplomacia, dice, ustedes lo recordarán el día de ayer, que va a militarizar la frontera con México porque no queremos pagar el muro fronterizo. Entonces, los militares a la frontera, en cambio, quiere que México contenga, que haga otro muro. Esto lo dice Alfredo Jalife Ramé, uno de los grandes geopolíticos de México, que está intentando Estados Unidos hacer que México construya un muro en el estado de Chiapas para contener a nuestros hermanos centroamericanos. La migración es un derecho humano, la migración es consecuencia de la erosión que los propios Estados Unidos hicieron en nuestros países. Entonces felicita la labor que hace México para detener esta marcha de migrantes el día de ayer. Cristian. Y hay reacciones sobre eso, lo vamos a hablar un poquito más adelante, las reacciones de algunos de los candidatos, pero también algunos actores, como el caso de Morgan Freeman, que se disculpó con México en sus redes sociales a través de Twitter, sí. Se disculpó luego de las declaraciones del mandatario estadounidense, y bueno, luego de que firmó una proclamación, Donald Trump, que oficializa el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con México. El actor Morgan Freeman se disculpó por las acciones de su presidente. En su cuenta de Twitter, de manera textual, dijo: "Querido México, me disculpo por el atroz paso dado por nuestro presidente hoy. Espero que sepas que sus puntos de vista no reflejan los de la mayoría de los estadounidenses, y espero que su pequeño truco del ego termine pronto. Vergüenza de ser estadounidense hoy", dice Morgan Freeman, o dijo Morgan Freeman en su cuenta de Twitter. La verdad es que las declaraciones que hace el presidente Donald Trump, la mayoría de los estadounidenses no la comparten. Domingo. Bien por él, y también amenaza Donald Trump con desquitarse con los Dreamers, estos en su mayoría, el 80% de origen mexicano, quiere mano dura en contra de ellos por la cuestión del muro, por cuestiones también económicas. Qué pena que este gobernante haya llegado a la Unión Americana, pero ya lo venían advirtiendo algunos especialistas, insisto, como Alfredo Jalife, que la sociedad norteamericana estaba desesperada ante los problemas económicos, la clase media muy apretada en Estados Unidos, un país que ha venido creciendo en los últimos años entre 2, máximo 3%, ya no es lo que era antes la gran potencia. En cambio, otros países como China, como Rusia, han venido creciendo de manera más acelerada. Alemania también, la comunidad económica un poco más equilibrada que los propios Estados Unidos. Entonces, esa presión, ese malestar de la clase media norteamericana le dio el triunfo a un presidente terriblemente volcánico, mercurial, terriblemente pobre en cuanto a la diplomacia, y nos quiere hacer pagar los platos rotos. En fin, Cristian. ¿Y qué dicen algunos de los candidatos a la presidencia de la República? En este caso, Ricardo Anaya
Ante hostilidad de Trump, es momento de unidad nacional, dijo. En conferencia de prensa, el candidato Ricardo Anaya señaló que esta nueva amenaza del presidente de Estados Unidos, realizada sin provocación alguna, requiere de una respuesta rápida y enérgica, lo que hace inaceptable la pasividad del gobierno mexicano. Al dejar en claro que los mexicanos no se quedarán cruzados de brazos, Ricardo Anaya advirtió que este desafío requiere que el Estado mexicano tome cartas en el asunto para defender los intereses nacionales y los derechos de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Y por otra parte, también hoy por la mañana, Ricardo Anaya firmó la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, de la UNICEF. Él se comprometió a consolidar el Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que es el Fondo de Ahorro de las Naciones Unidas, con el que, entre otros objetivos, busca erradicar la malnutrición de dicho sector. ¿Me dejas hacer un comentario? Adelante. Tiene razón el candidato del PAN, el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, su gran amigo y secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, ya tienen muy poco margen de maniobra, ya está muy desgastada su relación, el poder que poseen ya casi no tiene cabida. Por ello se ven imposibilitados de enfrentar, no me refiero de manera agresiva o grosera, sino de manera diplomática al vecino del norte. Poco margen de maniobra ya de esta administración. Cristian. En cuanto a la candidata independiente, la única mujer que aspira a contender por la presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que Trump solo los divide. Bueno, Trump solo nos divide. También aseguró que el discurso de odio del presidente de Estados Unidos solo es para dividirnos. En su cuenta de Twitter, la candidata independiente dijo que la administración de Donald Trump está cometiendo un error histórico que afectará a México y Estados Unidos al llevar a la Guardia Nacional a la frontera. Pero explicó que la amistad entre ambas naciones es mucho más grande que el discurso de odio de Donald Trump. De manera textual, dijo que la administración de Donald Trump está cometiendo un error histórico que afectará a ambos países. También en cuanto a la información, para hacer un contexto de lo que pasó, el presidente Donald Trump pidió el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, como ya lo mencioné este domingo, un cuerpo de reservistas de las Fuerzas Armadas en la frontera con México. Y bueno, por otra parte, con Andrés Manuel López Obrador, él bajo la premisa de cero gasolinazos y no habrá aumento de impuestos, dice. Durante su gira que continúa en Nuevo Laredo, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dejó en claro que durante su gobierno se terminarán los denominados gasolinazos y no se aumentarán más impuestos. Aseguró que no será necesario aumentarlos y vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Quiero ver eso. Y dijo que con esas acciones van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, policías, soldados, y se va a aumentar el salario para los trabajadores y aumentar el jornal de los campesinos. Muy buena propuesta, hay que ver si es factible. Quiero ver eso. Y se puede hacer una propuesta muy buena en el aire. Y bueno, José Antonio Meade, por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, dio a conocer hoy su informe de congruencia patrimonial 7 de 7, donde de entre las partes más importantes que declaró, dijo tener un salario neto anual de 2.381.568 pesos, que tiene un terreno de 254 metros cuadrados en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México y que adquirió de contado en el 2012 por 2.309.000 pesos. También una construcción en Coyoacán de 145 metros cuadrados adquirida en el 2013 por 1.450.000 pesos, Domingo. No, te falta o le faltó a José Antonio Meade decir que compró el carro de lujo de contado, la casa de contado, el terreno de contado, todo de contado. No, eso es pues padrísimo, ¿no? Y también tiene un vehículo Honda, creo que no sé si hables de eso o de otro, 2017, comprado en el 2016 por 252.900 pesos. Reportó también 4 tarjetas de crédito, una de American Express y en Bancomer con una deuda total de 56.460 pesos. También informó que su esposa, Juana Cuevas, tiene un ingreso neto anual de 976.357 y que posee una casa en la delegación Álvaro Obregón
Álvaro Obregón adquirida de contado en 2001 y un local obtenido por donación en 2013 en Coajimalpa, ambos en la Ciudad de México. Parte de la información que están haciendo los candidatos a la República, Domingo. Bueno, ¿qué te puedo decir, Cristian? De repente Andrés Manuel propone cosas que pueden entusiasmar y espero que si gana no quede corto, y espero yo que hablen mucho más de la cuestión social. Hay un gran compromiso social, una gran presión de la clase media baja y los pobres. Se cree que el 80% de este país tiene serios problemas para desarrollarse correctamente. Y eso no lo están hablando, fíjate, están encasillados en temas más económicos, pero macros, más de corrupción, como lo habíamos mencionado antier, pero queremos ver más el trabajo político social, cómo piensan sacar de la pobreza, cómo generar empleo. Eso también es importante. Cristian, gracias. Dime. Domingo, antes de irnos, gracias por escribirnos. David Cruz Reina, muy buena transmisión, felicidades. Gracias. Felicidades a ti, gracias por escribirnos, saludos. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos el día de mañana. Hasta muy pronto. Gracias, buen provecho. Horizonte Noticias, periodismo de análisis. La información también tiene que ser analizada desde un punto de vista crítico, objetivo y veraz. Horizonte Noticias, conducido por tu amigo Domingo Canales. Síguenos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales. Horizonte Noticias, periodismo de análisis. Horizonte Noticias, periodismo de análisis.